Aló, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este conversatorio donde la señora Cristina Assange y el doctor Baltasar Garzón mantendrán un diálogo con los medios de comunicación. Agradecemos la presencia de la señora Cristina Assange y del doctor Baltasar Garzón que participarán en este conversatorio y por supuesto a los medios de comunicación que se han dado cita tras esta convocatoria. En este evento está siendo transmitido en vivo por Radio Pública 100.9 FM Quito, 105.3 Guayaquil, por Radio La Ciudadana 600 AM Guayaquil, 640 AM Quito y a nivel mundial vía streaming por www.elciudadano.gov.es. Vamos a dar inicio con la rueda de preguntas para poder empezar con este conversatorio. En primer lugar tenemos Hugo Carro, Montecarlo TV. Gracias. Buen día, bienvenidos y muchas gracias por el tiempo que nos conceden. Una primera pregunta para Cristina. ¿Qué noticias recibe de Julián y por qué vía? Y como no sé si tendré otra oportunidad, ¿qué piensa hacer si Ecuador hipotéticamente no le concede el asilo a su hijo? Buenos días. Because our phones are not secure, very little we can discuss on the phone, but comes via third parties. Debido a que los teléfonos no son un medio seguro, podemos discutir muy poco por teléfono y lo que sabemos es por terceras personas. Lawyers, supporters, etc. Las personas que lo apoyan, sus seguidores. As to what would happen if Julian was not granted asylum in Ecuador. En cuanto a lo que sucedería si es que a Julián no le dan asilo en el Ecuador. Julian is facing extradition to Sweden. Él está enfrentando una extradición a Suecia, where he would be jailed immediately, en donde él sería encarcelado inmediatamente, unquestioned, sin un interrogatorio, uncharged, sin recibir ningún cargo en su contra, into indefinite pretrial detention, una detención indefinida antes del juicio, incommunicado, incomunicado, except to his Swedish lawyers, excepto solamente podría hablar con sus abogados suecos, or would be immediately on the receiving end of a US extradition warrant, o estaría inmediatamente en riesgo de ser enviado a Estados Unidos, extraditado, via the US-Swedish bilateral treaty, por medio del tratado bilateral entre Suecia y Estados Unidos, under a little-known temporary rendition clause, bajo una cláusula que no es muy conocida, que se llama de rendición, which is fast-track with few safeguards. Que es una rendición muy rápida y sin salvaguardas. At the moment, I am working just to try to help with the investigation towards an Ecuadorian political asylum. En este momento únicamente estoy trabajando para saber cuáles son las posibilidades de un asilo político en el Ecuador. And am not involved in anything else. Y no estoy involucrada en nada más. Yurien Porteles, Prensa Latina. Sí, buenos días. Quisiera saber qué considera usted que hizo mal su hijo y qué considera usted que hizo bien su hijo con la publicación de, por supuesto, de estos cables en Wikileaks. I can't. I think that as I don't know a lot about the cables, just a little bit, I will pass this over to Señor Garzón. Y como yo no conozco mucho sobre los cables, conozco muy poco, voy a permitir que eso responda el abogado Garzón. Sí. Gracias. En primer lugar, en cuanto al sistema de entrega, en su caso, desde Suecia a Estados Unidos, el procedimiento de rendición que aludía a la señora Sandes, dependiendo de los cargos que Estados Unidos le formule. Si no, tendría que aplicarse el tratado de extradición normal. Si fuese cargos de gravedad como terrorismo o similares, podría utilizarse ese procedimiento, pero no en forma habitual. El problema es que intuimos cuáles son esos cargos, pero
no tenemos información ninguna de Estados Unidos en base a que el procedimiento ante el gran jurado es secreto y, por tanto, las acusaciones son secretas, los cargos, en su caso, son secretos y la indefensión es absoluta. En cuanto a la cuestión que preguntaba Jurien Porteles, de qué hizo bien o qué hizo mal, el señor Assange lo único que hizo fue dar publicidad a un abultado volumen de información que llegó a poder de Wikileaks y, como cualquier periodista o receptor de información, le dio publicidad a la misma y desveló toda una serie de datos y elementos que conciernen a distintas actividades, desde luego no todas ellas lícitas y que en todo caso dicen bastante poco en favor de los que las practicaban. Por tanto, la cuestión no está en qué hizo bien o mal el señor Assange, sino qué hicieron mal o bien aquellos que realizaron las actividades denunciadas. Robinson Robles, Hispan TV. Muchas gracias. Buenos días, doctor Garzón. Estoy aquí junto a usted. Quería hacerle una consulta en lo que usted se refirió hace un momento, y es en el momento en que los cargos son considerados graves. Si usted dice que no sería terrorismo, ¿podríamos enmarcar una posibilidad, una lista posible? Puede ser espionaje, puede ser, usted nos va a decir con mayor claridad. Y en caso de que esto sea oficializado por parte de la Corte que investigará el caso, que emitirá este fallo, ¿cómo podría, una vez que el Ecuador dé el asilo, en caso de que así fuere, emitirse un salvoconducto en favor de Julian Assange para que salga de Londres y pueda venir a Quito? Posiblemente esa sea la parte más complicada que habrá que sortear en caso de que el asilo sea positivo. El salvoconducto, por favor. Yo creo que es necesario establecer con claridad cuáles son los escenarios. En este momento hay un escenario que es el de las acusaciones, porque no hay cargos todavía como tales en Suecia. Suecia, el sistema legal sueco exige para formular cargos, que es ya una acusación formal, que la persona afectada esté en Suecia. Por tanto, ya tenemos la primera peculiaridad, y es de que se ha tramitado una extradición y se ha concedido una extradición a efectos meramente investigativos, lo cual ya es cuestionable en el ámbito de la cooperación jurídica internacional y específicamente dentro del Convenio Europeo de Extradición. Hay decisiones, por ejemplo, de Irlanda y de algún otro país como España, en que se limita esa posibilidad y exigen que haya unos cargos y unos hechos concretos y relatados en la orden de detención. Eso no se ha producido en Suecia y, de hecho, estamos pidiendo insistentemente que esos cargos se hagan públicos también, porque a partir de ahí se demostrará la inconsistencia de los mismos. En ese ámbito y en los demás, el señor Assange no teme a enfrentarse a un juicio por cualesquiera de los cargos que hipotéticamente le formulen una vez en Suecia. Lo que sí teme es que en la situación actual y tal como se está desarrollando el segundo cuadro al que me voy a hacer referencia, que es el de Estados Unidos, ese juicio no iba a ser juicio justo en ningún caso, ni con las debidas garantías, y además con el riesgo claro de que pueda ser una pantalla o una cortina de humo para su entrega a Estados Unidos. El segundo escenario al que hacía referencia es el de Estados Unidos. Aquí no hay ninguna información oficial. Sabemos o tenemos datos por informaciones de prensa, también por la declaración de algún miembro del FBI en el caso contra el señor Manning, que es supuestamente el militar que habría entregado la información,
cosa que él no reconoce y, por tanto, nosotros admitimos que así sea y que estaría poniendo de manifiesto, uno, la situación de extrema complicación que tiene el señor Manning en cuanto a su trato claramente inhumano y degradante, que incluso ha sido denunciado por el relator de Naciones Unidas contra la tortura, de que podría llegar a tener carácter de tortura, y en este sentido se va a comenzar una vista en Estados Unidos el día 27 de este mes por las supuestas torturas que está sufriendo, con incomunicaciones de 23 horas diarias durante largos periodos, sin posibilidad de visitas y con una información segmentada y muy parcial a la que puede tener acceso. Prácticamente casi eso nos ubica en el contexto de Guantánamo. El gran jurado, constituido al parecer en Alessandria, en el estado de Virginia, es el que estaría llevando en secreto, insisto, esa investigación, con los fiscales también, con todas las supuestas pruebas, testimonios, etcétera, en secreto. Por supuesto, no se nos ha dado traslado ni información al respecto, con lo cual estamos absolutamente indefensos. Parece ser que los cargos pueden ser los de espionaje, incluso los de traición, colaboración con el enemigo, es decir, acusaciones no ya fuera de lugar, sino totalmente insostenibles en un Estado de derecho y con derecho a tener una defensa máxime cuando se trata de cuestiones que afectan, desde nuestro punto de vista, a la primera enmienda de la Constitución, a la libertad de expresión, de información. El tercer escenario es el actual de Gran Bretaña, en el que el señor Assange está acogido en la Embajada de Ecuador, en aplicación de las leyes de asilo diplomático, que ha sido solicitado, y hipotéticamente, si llegara a concederse, es el Estado que tendría que otorgar el salvoconducto correspondiente. Es verdad que no es muy habitual que se produzca esa situación, pero desde un punto de vista jurídico sería impensable que Gran Bretaña no otorgara ese salvoconducto, por la sencilla razón de que aquí no debe importar a efectos jurídicos y diplomáticos quién sea el país más poderoso o menos poderoso, más hegemónico, sino que los estados son iguales entre sí. El principio de igualdad entre estados es claro, y sea Ecuador o sea cualquier otro país que tenga un sistema de derecho, un estado de derecho que sea democrático y que por tanto se vayan a respetar todos los derechos de los ciudadanos, el que lo reclame que no se entregue. Entonces, eso es ajeno a la propia petición de Estados Unidos. El siguiente escenario es el que se desarrolla en Australia. Como nacional que es de Australia, Julian Assange también ha solicitado información a su país de qué ocurriría y qué garantías se le podrían ofrecer ante un escenario complicado para él, como sería la entrega a Suecia, que es la que menos le preocupa porque, como decía antes, quedará absolutamente demostrada la inconsistencia de los cargos, sino la más preocupante de una reextradición desde Gran Bretaña o una extradición directa desde Suecia a Estados Unidos. La legislación australiana ha sido modificada en este año. Llama la atención que esa modificación se haya hecho inmediatamente después de algunas relaciones y entrevistas con responsables de Estados Unidos, en los que se agravan las condiciones en detrimento de los propios nacionales para posibilitar una extradición a otros países y específicamente a Estados Unidos. Y el último escenario es el de Ecuador, que es el Estado que tiene que decidir
si atiende la demanda de asilo político instada desde Londres por Julian Assange. A este respecto, y respetando la propia ley ecuatoriana, nosotros desde la defensa no podemos hacer valoraciones sobre la misma porque es un acto soberano y, por tanto, lo único que estamos es procurando aportar los elementos que constaten aquellas afirmaciones que el señor Assange hacía en su demanda de asilo y que en síntesis son las que yo acabo de decir, probablemente alguna más, pero en síntesis son estas. Por tanto, el ánimo de colaboración con Ecuador es total, como lo ha sido siempre con las autoridades británicas y suecas, y con las estadounidenses sencillamente no existe porque no quieren que exista. Ese es el miedo, ese es el riesgo, que no sabemos qué es lo que está sucediendo y que, en definitiva, toda la situación rocambolesca que está viviendo el señor Assange, incomprensible, se concreta y se reduce a que hay una clara intención política de trasladarlo a Estados Unidos y hacerle responder por cumplir una labor de información y desvelar hechos muy graves que tienen caracteres delictivos y que van y que ponen de manifiesto algunas técnicas y actuaciones no demasiado lícitas y de corrupción. Salvatore Foti, revista Lindro. Muy buenos días. Doctor, me permito retomar sus palabras. Usted ha dicho que la situación jurídica es bastante sui generis. Por ende, el público, creo que lo único que está claro es que Estados Unidos quiere la extradición, o aparenta, pretende tener a Assange en Estados Unidos para juzgarlo. Esto es un punto evidente. Y el otro punto evidente es la postura inglesa, que dice que si Assange sale afuera en la embajada, va a estar preso. Estos son dos puntos, creo, clarísimos. Por ende, la pregunta es en este sentido, ¿cuánto tiempo su cliente está dispuesto a quedarse en la embajada de Ecuador? O sea, ¿de cuánto tiempo podríamos hablar? Puesto que, reitero, la voluntad de Inglaterra es seguramente aquella de ponerlo, digamos así, a buen recaudo. Y la otra pregunta, o mejor constatación, es que hoy hablamos de algo que Ecuador, con su vicecanciller de aquel entonces, Quinto Lucas, había intuido hace tiempo, porque hace más de un año Quinto Lucas hablaba ya de asilo político en Ecuador. Fue falta de previsión de su cliente, porque nunca hubo en este sentido ningún comentario que yo sepa de Assange. Muy amable. Bueno, en cuanto a la falta de previsión o no, yo desconozco si la hubo o no, porque a mí Julian Assange me ha pedido que me incorporara a su defensa y con la función de coordinar las distintas defensas que hay en cada uno de los países afectados y en función del interés en cada momento a partir del 19 de julio. Por tanto, lo que antes hubiera lo conozco pues por lo que todos ustedes han podido publicar o se ha venido publicando. Realmente no es una cuestión de falta de previsión, es que para el señor Assange, y así me lo ha confirmado él, era absolutamente incomprensible que pudiera tener lugar la sucesión de hechos que se ha desarrollado, por ejemplo, en Suecia. Si no acontece lo de Suecia, hoy día no habría ninguna reclamación viva en contra del señor Assange y podría estar en Ecuador o en Australia o donde quisiera estar, ¿no? La cuestión es que surgió esta extraña acusación que además nunca fue rehuida por el señor Assange, estuvo libremente en Suecia, marchó fuera, se archivó esa investigación, después en forma un tanto extraña se vuelve a reactivar y finalmente ni siquiera se han formulado cargos porque todavía no existe la convicción de que se puedan hacer. Lo cual nos lleva todavía a temer
algo más, y es la posibilidad de que la presencia del señor Assange en Suecia sea casi momentánea para dar por concluido su procedimiento y en ese momento ser reclamado en extradición y quedar preso a disposición de la extradición para Estados Unidos. Es lo que creemos, los indicios que tenemos avalan que esto puede ser así, o la segunda posibilidad, como decía antes, una reextradición desde Gran Bretaña estando en Suecia, porque lógicamente mientras que esté vivo el procedimiento de extradición, el derivado de la extradición, se necesita la autorización del país donde fue tramitada esa extradición para entregarlo a un tercer país. Obviamente no es lo mismo que el señor Assange esté en Londres que no esté en Londres, para que una extradición sea más rápida y más eficaz en contra de los intereses del señor Assange. Y en cuanto a la primera parte, cuánto tiempo el señor Assange está dispuesto a aguantar, el señor Assange, y con expresión claramente definida, el día 19 de julio, cuando lo visité en la Embajada de Ecuador en Londres, dijo que está dispuesto a defender su inocencia hasta el punto y el momento que sea necesario. Y si para ello tiene que permanecer en la Embajada de Ecuador, caso, lógicamente, que Ecuador le diera el asilo, porque si no se lo da, se acaba la situación, hasta que Ecuador haga todos los trámites y defensa legal de su derecho a otorgar el asilo como derecho fundamental de una persona que se siente perseguida por motivaciones políticas. Por tanto, físicamente está bien dentro de las circunstancias que es vivir en un espacio muy reducido, en unas condiciones de acogida correctísimas por parte de Ecuador, pero de hecho bastante perjudiciales para cualquier persona, porque no está habilitado para que nadie esté un periodo de tiempo prolongado. Esa situación nos hace temer también que, aunque él física y psíquicamente, como digo, está perfectamente, pero es una situación de tensión muy grande que se extiende a todo su entorno, a través de mecanismos de coacción, de presión sobre testigos, sobre personas, desaparición de algunos documentos, de algunas computadoras, sobre sus propios defensores, etcétera, ¿no? Es una situación muy complicada que, bueno, que está dispuesto a soportar y a defender porque cree que está siendo objeto claramente de una acción no legal. Stefan Kufner, revista The Economist. Sí, buenos días, señor Garzón. Le quería preguntar sobre el tema del salvoconducto que acaba de mencionar. Hay algo que no me queda claro entre la explicación que ha dado, porque primero mencionó los cuestionamientos que han hecho Irlanda y España al sistema de extradición, pero el Reino Unido insiste en que tiene una obligación legal de entregarle al señor Assange a las autoridades suecas y que por eso no le otorgarían el salvoconducto. ¿Se podría explicar eso un poquito más? Porque como acaba de decir que si es que el Ecuador le otorgaría el asilo al señor Assange, tendría entonces el Reino Unido que otorgarle también el salvoconducto. Y el otro temita, disculpe, es sobre los cargos que podría enfrentar en Estados Unidos, porque usted acaba de mencionar también las acusaciones de tortura que hace la defensa del señor Manning. Ahí le quería preguntar, ¿no tiene ahí el señor Assange una defensa automática dentro de la Unión Europea, porque es terminantemente prohibido que un país de la Unión Europea le extradite a una persona a un lugar donde podría sufrir torturas o la pena de muerte? Muchas gracias. Mire, empezando por este último, es diferente, ¿no? Es decir, aquellos países que no tienen reconocida la pena de muerte, como es el caso,
pueden extraditar a países que sí la tienen siempre que se comprometan a no aplicarla. Eso es normal. En cuanto al tema de torturas, lo que ocurre es que los precedentes que vamos viendo nos inducen a pensar que la situación del señor Assange, hipotéticamente, una vez que estuviera en Estados Unidos, no sería mucho mejor que la que está sufriendo el señor Manning. Y el señor Manning, por las condiciones en las que está de confinamiento, le han llevado a decir que obviamente se están produciendo malos tratos físicos y psíquicos y tortura. Lo ha dicho el señor Méndez, el relator de Naciones Unidas, que no es menor la afirmación. Pero es que además lo que tememos es que los testimonios que en un momento determinado el señor Manning pueda dar o que se le estén pidiendo para que los dé en contra del señor Assange y sus colaboradores y el propio Wikileaks estén contaminados por esa presión y esa tortura. Ahí sí que evidentemente habría una contaminación absoluta y debería de ser motivo suficiente para denegar cualquier extradición a Estados Unidos. Eso es evidente. Es que solamente por la denuncia y porque se esté produciendo, se vaya a producir un juicio por presuntas torturas, ya debería de poner en guardia a los países afectados para conceder una extradición que claramente está definida por una persecución política contra este señor. Y en función de lo que yo estoy diciendo, me imagino que se extenderá a otras personas de su entorno. Esto es así. Pero eso no empece para que denunciemos claramente, con todo el respeto que nos merece el sistema de justicia norteamericano, que se está produciendo una indefensión. El señor Assange no es un terrorista, como han dicho algunos senadores, no es un pirata, como también han dicho, es un señor que ha difundido una información, lo podía haber hecho de una forma o de otra, una información que contiene elementos muy graves que nadie se ha ocupado en Estados Unidos de investigar, y sí en contra de quien los ha publicado. Pero en fin, ese es un tema que profundizaremos cuando sea el momento. En cuanto al salvoconducto y la extradición, es decir, el país al que le reclaman la extradición tiene obligación de conceder la extradición si se reúnen los requisitos y el tipo delictivo por el que se le reclama incluye esa decisión. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña ya ha decidido que lo entrega. Lo que nosotros planteamos, en mi caso ahora, desde que me incorporé a la defensa, y el señor Julian Assange, cuando solicita el asilo, no es que Gran Bretaña haya actuado a las órdenes de nadie a la hora de conceder una extradición, sino que de concederse esa extradición, lo que realmente se va a producir es una entrega a Estados Unidos. Y esa entrega no se está poniendo de manifiesto. Hay afirmaciones de los propios fiscales y de personas que han tenido acceso a la información de Estados Unidos de que ya hay una información sellada y dispuesta para acusar al señor Assange en el momento que políticamente sea oportuno. Hombre, decir en el momento que políticamente sea oportuno para Estados Unidos significa que es una cuestión claramente determinada por intereses políticos. Y sencillamente se considera pues casi como una especie de enemigo no combatiente al señor Assange porque le hacen responsable de la publicación de una serie de hechos que pueden valorarse, pero que desde luego no pueden dar con el señor Assange en la cárcel a una pena de cadena perpetua o de muchos años o de pena de muerte. Y lo curioso de todo el tema este es que van contra el señor Assange y los demás responsables de Wikileaks. Pero bueno, yo creo que
toda esa información se ha publicado en muchísimos sitios. Por tanto, deberían de ir también contra ellos. Lógicamente no van por obvias razones, ¿no? Porque la libertad de expresión les impide. La cuestión para evitar la enmienda correspondiente que impide esa persecución es catalogar al señor Assange como un agente político con agenda política propia, que desde luego nosotros no vemos dónde está esa agenda política porque los hechos están demostrando exactamente lo contrario. Luis Onofa, Notimex. Gracias. Para el doctor Garzón, estoy aquí estoy, doctor, a su lado. Doctor, se habla de la existencia de un gran jurado secreto que le está investigando o está preparando documentación para procesar en los Estados Unidos a Julian Assange. Yo lo que le quisiera consultar es ¿cuál es el fundamento legal dentro de las leyes de los Estados Unidos para la existencia de este tipo de jurados y cuánta legitimidad legal tienen dentro de las leyes internacionales este tipo de jurados, tomando en cuenta que en el campo internacional y creo que en el mundo en general operan o funcionan instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en concreto, cuánto este jurado internacional puede, es decir, este gran jurado secreto puede estar afectando o violando leyes internacionales sobre derechos humanos. Esa es una cuestión altamente interesante y que en su momento plantearemos, evidentemente, porque sin perjuicio de que la legislación norteamericana ampare la existencia de este tipo de gran jurados cuando por el hecho delictivo al que se refieren, sea espionaje o sea traición o sea terrorismo, todos sabemos que existen esos procedimientos secretos en los que se concede un acceso limitado a la defensa, en que hay documentos clasificados que se utilizan como elemento de cargo en contra del imputado, pero no se le permite tener acceso a él como argumento de defensa. Y todo eso unido al secreto en sí mismo, un proceso que es netamente acusatorio y por tanto con la necesidad de que haya una contradicción con unas consecuencias gravísimas, y es emitir una orden de detención internacional contra una persona que no sabe a qué va allá donde se le lleve. Pues evidentemente no respeta los estándares internacionales de derechos humanos del debido proceso. Eso lo pondremos de manifiesto en Estados Unidos cuando se nos permita el acceso. Y lo pondremos de manifiesto, lo estamos poniendo de manifiesto ante las autoridades británicas, ante las autoridades ecuatorianas, ante las autoridades suecas y australianas. Y continuaremos denunciando y pasando a una actuación proactiva si no se atiende ninguno de los requerimientos, que también por nuestra parte estará el exigir responsabilidades a aquellos que no están haciendo lo que deben. Sally Burke, Agencia Latinoamericana de Información. A question for Mrs. Assange. What were the reasons that motivated your son to choose Ecuador rather than another country to request asylum? La pregunta es los motivos por los cuales se escogió Ecuador para pedir el asilo. Y para el doctor Garzón, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que Ecuador no tenga, entiendo que no tenga un acuerdo de extradición con Reino Unido? ¿Eso es una ventaja, una desventaja? Y si podría precisar un poco más, ¿por qué Estados Unidos no puede pedir el asilo, la extradición directamente al Reino Unido y necesita pasar por Suecia? In 2010, there was an unofficial offer of political asylum by Ecuador to Julian. En el 2010 hubo una oferta no oficial de asilo político del Ecuador a Julian. And I think you mentioned that did not Julian perceive that he may need to seek political asylum?
Y como usted mencionó, Julian tal vez no se dio cuenta de que él iba a necesitar un asilo político. Julian is not experienced in the matters that Latin America are in regard to needing protection from the US. Julian no tiene mucha experiencia, no sabía que él iba a necesitar protección de los Estados Unidos en Latinoamérica. And at that time, I think he maybe naively assumed that justice would take its due course. Y pienso que en ese momento él inocentemente pensó que la justicia iba a tomar su camino correcto. In addition, Ecuador, in the last 5 years, has showed an exemplary record of human rights. Además, en los últimos 5 años, el Ecuador ha demostrado su apoyo a los derechos humanos. It underscores the Constitution on every policy. Está dentro de la Constitución y en sus políticas. And one of the policies is freedom of expression Y una de sus políticas es la libertad de expresión in all its forms, en todas sus formas, the protection of journalists and their sources. y la protección de los periodistas y de sus fuentes. And unlike some countries, Ecuador actually acts upon these mandates for human rights and freedom of expression. Y a diferencia de otros países, el Ecuador sí actúa coherentemente con la protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión. In addition, Ecuador it has a strong sovereign mandate. Además de Ecuador es un país soberano y su mandato es muy soberano. And President Correa is a strong defender of this mandate of sovereignty and freedom of expression. Y el presidente Correa defiende totalmente la libertad de expresión. It is perceived that President Correa is a strong president Yo he percibido que el presidente Correa es un presidente muy fuerte and courageous enough to stand up to US pressure. y suficientemente valiente para pararse y enfrentar a la presión de Estados Unidos. In addition, he has 80% support of his people Además tiene un apoyo de su gente del 80% de su pueblo and participatory democracy from the lowest levels. y tiene una democracia participativa desde los niveles más bajos. I myself saw this firsthand at a meeting with the young people who are interested in politics in Ecuador yesterday. Y esto yo lo vi directamente con la reunión que tuve con los jóvenes ayer que están interesados en la política. Regardless of the different elements of their political persuasion, Sin importar su punto de vista político, they were all united in wanting Julian to come to Ecuador todos estaban unidos y de acuerdo en que Julián venga al Ecuador and were fiercely proud of their president's defense of human rights and political communication, y estaban muy orgullosos de cómo su presidente defiende los derechos humanos and thought that it was a perfect fit. Simpatico between President Correa and his human rights record and WikiLeaks journalism to expose the truth. y hay mucha simpatía con el presidente Correa, con WikiLeaks y sus ganas de proteger los derechos humanos y exponer la verdad. El hecho de que no exista acuerdo con Reino Unido respecto de extradición no es un tema relevante, puesto que al señor Assange no se le imputa ningún hecho delictivo en Ecuador. Por tanto, no hay ningún elemento que distorsionara la petición de asilo que se ha hecho. La cuestión es, desde mi punto de vista, lógicamente, es que Gran Bretaña, en el caso hipotético de que se concediera un asilo, no puede decir que no lo entrega. Siempre se puede decir que no. Estamos hartos de ver el incumplimiento de los convenios internacionales por diferentes países o la falta de acuerdo de los mismos, pero jurídicamente no puede hacerlo porque el Ecuador es un Estado soberano, es un Estado libre, democrático, exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica, ni más ni menos. Es verdad que la posición hegemónica no es similar y el único elemento que podría influir en esa no concesión de salvoconducto es el de la fuerza. Y no es un elemento que entre estados democráticos y con un sistema de derecho, con un Estado de Derecho, se pueda utilizar. Y si se utiliza,
precisamente por quien lo utilice, vicia total y absolutamente todo el procedimiento. La cuestión es que se ha solicitado un asilo, se están cumpliendo los trámites, le guste o no le guste a quien fuere, y el Estado, que soberanamente tiene que decidir, lo hará. Si favorece a los intereses del señor Assange, nosotros estaremos contentos. Si no favorece a los intereses del señor Assange, tendremos que asumirlo y continuar la defensa en todos y cada uno de los ámbitos que corresponde y que creemos que hay motivos suficientes para hacerlo. ¿Y por qué Estados Unidos no ha pedido directamente? Bueno, si tenemos que atender a las informaciones que nos llevan, porque todavía no es políticamente oportuno. Y desde luego no creo que Gran Bretaña estuviera en disposición de afrontar directamente una extradición basada exclusivamente en lo que ha sido el fenómeno Wikileaks y en el volumen de millones de informaciones que se han puesto sobre la mesa de irregular funcionamiento de los servicios de inteligencia, de intervención grosera en otros países, en los sistemas legales, en los sistemas jurídicos, en la propia tramitación de procesos abiertos. Entonces, bueno, pues sería, desde mi punto de vista, bastante costoso para Gran Bretaña afrontar con Julian Assange en Londres un proceso de ese tipo. Eduardo García, agencia Reuters. Buenos días. Una pregunta para el señor Garzón. Dos preguntas, de hecho. Señor Garzón, usted es conocido en el mundo por involucrarse en casos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Me gustaría que nos explicara un poco por qué ha tomado este caso dentro del punto de vista de los derechos humanos. Y una segunda pregunta sería, Ecuador le ha ofrecido a Suecia la posibilidad de interrogar o de cuestionar al señor Assange en la Embajada de Londres. Está claro que Suecia o la Fiscalía en Suecia no quiere aprovechar esa oportunidad. ¿Cuál es la explicación que están dando? O sea, me imagino que tienen que no solamente decir no, sino explicar por qué no están yendo a Londres a interrogar a Assange. Gracias. Comenzando por la segunda, que parece ser que es la tónica que estoy utilizando en esta rueda de prensa, pero tiene una explicación. Pues sencillamente porque Suecia no quiere oír lo que el señor Assange tiene que decir antes de que lo lleven a Suecia. Porque si así aconteciera, probablemente ningún tribunal sueco seguiría insistiendo en la extradición. Pero eso lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar y lo vamos a demostrar con hechos. Y si no se le quiere tomar declaración al señor Assange, el señor Assange hará la declaración correspondiente para poner de manifiesto todo lo que está sucediendo. Ecuador ha hecho algo que me parece de cajón, digamos, ¿no? Algo elemental. Nosotros tenemos acogida a esta persona aquí, ustedes le están reclamando, él quiere colaborar, pero se siente desprotegido allá donde sea, vengan ustedes aquí. Eso lo hemos hecho muchas veces, se hace muchas veces. Se va, se toma declaración en la embajada, es territorio ecuatoriano y por tanto hay relaciones diplomáticas entre los dos estados, puede perfectamente, sin necesidad siquiera de autorización británica. Yo no he necesitado ir autorización británica para llegar, entrar, eso sí, con la guardia hasta en el hall y hablar libremente allá. Entonces, si no lo hacen, pues yo me imagino que es porque no quieren oír lo que el señor Assange tenga que decir en su descargo y lo quieren oír, pero después de. ¿Por qué? Pues hágase sus propias composiciones, yo ya me he hecho las mías y las he compartido con todos ustedes. En cuanto al tema de por qué me he involucrado en este caso, pues usted acaba de decirlo. Yo tengo que decir que mi intervención aquí es absolutamente pro bono. Por tanto, lo que me guía desde que el señor Assange me lo planteó fue considerar que es un caso en el que los derechos en juego son
básicos y fundamentales para una democracia, desde la propia libertad de expresión, la libertad de información, el proceso debido, lo que está dañando a través de procedimientos ultra secretos que van en contra de las propias víctimas, en este caso el señor Assange, el poder vertido sin ninguna contención respecto de quien publicó una serie de informaciones que, por otra parte, eran porosas por todos los sitios porque tenían acceso a ella muchas personas y muchas instituciones, y por tanto me parece de justicia, si me ha pedido mi colaboración, pues hacerla. No hay más ni menos detrás que eso. Es decir, en función de la ayuda que le pueda prestar, estaré con él, y si no le puedo seguir prestando ayuda, pues seguiré pensando que es una injusticia lo que le está ocurriendo, pero si no son necesarios los servicios, pues ya no. Pero yo creo que tenemos que conseguir que exista la percepción de que, insisto, no es como se ha pretendido dar la impresión del señor Assange de que es una especie de maligno, hasta el punto de que autoridades de primer nivel político en Estados Unidos se han pronunciado en su contra. Autoridades de primer nivel político se han pronunciado en su contra en Suecia. Es decir, ¿dónde está la defensa del señor Assange? Que están interfiriendo políticamente en forma permanente en todos y cada uno de los momentos del procedimiento. ¿Cómo no va a tener sospechas de que la suerte está echada contra él mismo? Pues, por esa razón, creo que merece la pena comprometerse en su defensa y poner de manifiesto que no todo vale para conseguir los fines que en este caso se proponen desde el país que se siente afectado por las informaciones. Santiago Ayala, El Ciudadano. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Doctor Garzón, preguntarle, porque desde ayer se ha manifestado, han existido algunas voces que han puesto de manifiesto la figura del refugio para Julian Assange. ¿Cuáles son las diferencias entre un asilo y un refugio y qué sería lo más conveniente para proteger la vida de Julian Assange, que es un emblema de la libertad de expresión? Yo creo que es una cuestión que tiene que decidir Ecuador, que, insisto, yo no puedo ni debo opinar sobre ese particular, porque sería entrar en lo que es la cuestión propia del asilo o del refugio. A nosotros una u otra figura, al margen de las discusiones jurídicas que hay, nos vale, por cuanto supondría que el señor Assange sería acogido en Ecuador y que lo haría con todas las garantías. Incluso el señor Assange no tiene inconveniente, como he dicho antes, en responder por aquellos hechos que no son de contenido político, pero en un sistema que le ofrezca garantías. Si el día de mañana fuese acogido aquí o estuviese asilado y Suecia sigue pretendiendo su enjuiciamiento por hechos que no son políticos, pues se remite la denuncia aquí, que se ha juzgado aquí. Eso lo hacemos todos los días en los distintos países. Mire, cuando yo no pude obtener la extradición de Pinochet o de militares argentinos, porque el gobierno español en un momento determinado, pues, o el británico decidió mandarlo a Chile, o en el caso de Argentina no tramitar la extradición, lo que hice fue remitir todo el contenido de mi investigación a las autoridades judiciales argentinas y chilenas para que ellos continuaran. Si tenemos que creer que el sistema legal es similar en los países democráticos, pues tenemos que asumir eso. ¿Qué ocurre? Que hoy día, en estas condiciones, en Suecia no puede ser Julian Assange juzgado con las debidas garantías. ¿Por qué? Pues porque hay la amenaza que se materializaría
inmediatamente de una extradición solicitada desde Estados Unidos. Ese es el problema. Si Estados Unidos, que también le vamos a pedir que diga si hay cargos contra Assange o no, o dice que no tiene intención de reclamar en extradición al señor Assange, se acabó el problema. Lo que estamos pidiendo es, uno, que se nos diga cuál es el contenido de la acusación para poder defendernos. Dos, que si no la hay, que se diga que no se va a solicitar extradición. Y como ni uno ni lo otro se produce, pues lógicamente estamos en la situación demandando asilo en un país democrático y soberano como es Ecuador. Lo que le decía era si es que es preferible el asilo o el refugio, o sea, No, ¿qué figura se puede nosotros, el planteamiento es la demanda la petición que se ha hecho a Ecuador y que decida Ecuador. Ya está. No. Es que si me emito por cuál de los dos estaría interfiriendo y es lo que no se permite legalmente hacer. Tenemos un espacio más si desea alguien preguntar antes de terminar. Si no, damos por terminado ya la rueda de prensa. Listo, muchísimas gracias. Muy amables por venir.